La escritora e historiadora Patricia Cerdá ahondó en los problemas de identidad de los chilenos en su reciente libro Mestiza, una novela que trata de la historia de una mujer en el siglo XVII. Vamos a conversar y conocer todos los detalles y para eso nos acompaña precisamente la autora del libro, Patricia Cerdá. Bienvenida aquí a CNN Chile, Patricia. Muchas gracias, con mucho gusto converso contigo sobre mi novela. ¿De qué trata Mestiza? Mestiza trata sobre las raíces de la cultura chilena, digámoslo así. Yo como escritora e historiadora traté de inventar una ficción que fuera ambientada en el siglo XVII, en el tiempo en que se empieza a formar la cultura chilena. Y todo el marco histórico de Mestiza es fidedigno. Y bueno, pero los personajes son ficcionales. Ellos entran a vivir lo que vivió la gente de ese siglo, que algunas cosas nosotros todavía las sabemos, pero la mayoría las hemos olvidado. Por ejemplo, la guerra de Arauco, el terremoto de 1647, la llegada de gobernadores corruptos, el aislamiento del Reino de Chile con respecto a la metrópoli, a la madre patria, y también respecto al centro del virreinato del Perú, del cual el Reino de Chile formaba parte. ¿Qué significaba? Bueno, interesante el contexto histórico que tú pones a esta novela, que si bien tiene este componente que puede ser entretenido y una seducción para el lector, el poder conocer una historia, pero además entregarle un contexto de nuestra propia identidad, también suma muchísimo. ¿Qué significaba ser mestiza? ¿Qué significaba? Sí, no era fácil. El título Mestiza alude al personaje principal, que tiene dos nombres, un nombre mapuche, Animayén, y otro nombre español, porque así fue bautizada cuando era Doña Marina. Doña Marina. Y este personaje, después de muchas vicisitudes, después de pasar por varias estaciones en el Reino de Chile, ser tomada prisionera en la Nalhue, pasar a vivir al fuerte de Arauco, vive en Concepción. Yo no quiero contar más de la novela, todo ese desarrollo que hay en el Reino de Chile. Después de eso ella pasa a Sevilla, y allí en Sevilla, con 70 años, ella cuenta la historia de su vida. Y lo que, bueno, como te decía, lo que le ha ocurrido a ella le ha ocurrido al Reino de Chile, pero ella es la perspectiva de una mujer mestiza, y ahí respondo a tu pregunta. No era fácil ser mestizo en esa época porque la misma madre patria, España, los rechazaba a los mestizos. Entonces, si la madre patria los rechaza, también los rechaza la élite colonial, por supuesto. Claro. Y de alguna manera eso se ha ido quedando en nuestra cultura-nación, hay que decirlo. Y es una de las motivaciones porque yo escribí ese libro, esa novela, porque yo quiero darle a las raíces chilenas, a la identidad chilena, una connotación positiva, porque después de todo es nuestro pasado, nuestra identidad. Patricia, ¿y si es que existía esa discriminación, cierto, para la mestiza, me imagino para el mestizo también, y luego, cierto, de la clase élite que vivía, cierto, geográficamente en Chile? ¿Qué pasaba con aquellos que eran originarios de nuestro país, de nuestra tierra, cierto, es decir, los pueblos aborígenes, respecto a aquellos que eran mestizos? Sí, bueno, el siglo XVII está marcado por la guerra de Arauco. La guerra de Arauco se le llamó, digamos así, al conflicto bélico entre españoles y mapuches que no aceptaron la conquista, ¿no? Claro. En el siglo XVI, Pedro de Valdivia fundó algunas ciudades en el sur que ellos destruyeron en 1598 en el desastre de Curalaba, y es precisamente una de esas españolas que cayó cautiva en ese proceso bélico, la madre de ella, una española que se sintió bien en la Araucanía. Ella tiene buenos recuerdos de su madre viviendo con su padre, que era un cacique mapuche. Entonces, ¿qué era ser indio en esa época en el Reino de Chile? Había dos posibilidades: o vivía al sur del Biobío y era autónomo, digámoslo así, y estaba en guerra con el español, que quería conquistar ese territorio porque el Reino de Chile era estratégico. Era un territorio estratégico porque ahí estaban los ingleses y los holandeses que querían formar colonias en el sur. O sea, no era tanto contra los mapuches, sino que más bien por no perder la hegemonía en el sur de Chile. ¿Y qué pasaba con el que vivía sobre el Biobío? Bueno, ahí está, ese es el proceso de los encomendados, de los, sobre todo indios encomenderos, o sea, encomendados.
Y ella, Eso, o sea, indios de servicio que trabajaban en el siglo XVII, es el siglo del cebo, del ganado, se exportaba mucho eso al Perú y bueno, a eso se dedicaba, digamos, la servidumbre indígena. Bueno, y Animayén, bueno, ya tiene su, ¿cierto? Nos contaba, ¿cierto? Hija de un cacique y de una española, ¿cierto? Que se seduce por esta historia. Pero más allá, ¿cierto? Esto de ser la parte de novela que tiene tu libro, esas historias eran recurrentes en ese momento de nuestra historia. El tema es que sabemos muy poco del siglo XVII. Y esa es también la razón por la que yo escribí esta novela, porque yo hice un doctorado en historia en la Universidad Libre de Berlín, en que trabajé en esos temas y yo siempre sentí de que había un déficit de conocimiento de nuestra historia. Incluso yo ahora me he enterado de que hay como un boom, un interés en la historia de Chile, en Chile, que es cada vez mayor, porque yo pienso que todos los chilenos sentimos un poco ese déficit. Mira, y cuando tú rescatas, ¿cierto? ese déficit, y tienes mucha razón en ese pasaje de la historia, porque tal vez lo más reciente, el momento del inicio de la República, el camino para transformarnos en una república, y esto de esta delimitación, de este Estado-nación que finalmente trató de unificar cuando vivíamos distintas culturas en un mismo territorio, también entrega problemas hasta el día de hoy. Entonces, desde la distancia, ¿cómo ves tú esta situación que todavía se vive en la región de la Araucanía, en un contexto del debate de una futura constitución? ¿Cómo lo ves? Eso me lo han preguntado muchas veces. Ahí hay varias respuestas. Por una parte, es cierto, nosotros ese conflicto lo hemos heredado. Digamos así que hay algo que está no resuelto desde hace muchas generaciones. Por otro lado, ese conflicto ha existido también en otras regiones y es como característica de una cultura moderna poder resolver esos conflictos, dialogar, ¿no? Para eso se necesita... reconocer. Claro, se necesita humildad, se necesita encontrar el tono, ¿verdad? Y encontrar el tono en las dos partes, ¿no? Hay un trabajo, digamos, yo pienso que se necesita un debate profundo y bien intencionado al respecto. Bueno, todo eso y un poco más vamos a poder conocer a través de Mestiza, pero además, ¿cierto?, vivir un momento entretenido a través de lo que entrega también la ficción. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del libro y aquellas personas que nos acompañan a esta hora? ¿Dónde lo pueden encontrar ya? ¿Está disponible? Sí, está disponible. Lamentablemente no traje ningún ejemplar, se me olvidó. Pero los interesados pueden ir a cualquier librería de Santiago y de provincias y está normalmente en las vitrinas. Mestiza, de Patricia Cerda, novela histórica, y las expectativas mías son, bueno, como te estaba diciendo, llenar ese vacío, entretener, porque hasta ahora se ha dicho que es una novela bastante entretenida, y yo quise escribir también un texto, un libro que no solamente informara al lector, sino que también entretuviera. Lo entretuviera y quizás cambie un poco la perspectiva que se tiene desde el pasado, ya que los personajes centrales son mujeres y entonces es también la perspectiva femenina que se ha dado también poco en digamos que hay poca visión femenina de la historia de Chile. Sí. Bueno, es un libro que a nuestro país le viene bien, pero es posible, o al menos tienes la expectativa o la idea de que este libro también pudiera ser tal vez traducido o tal vez llevado a otros países de nuestra misma lengua. Bueno, todo está abierto. Podemos hacer una película, una teleserie, podemos... Claro, por supuesto. Yo sé, por ejemplo, que los italianos se interesan por la colonia latinoamericana. Está todo abierto, eso es lo lindo cuando tú creas lo que sea, cuando escribes un libro o haces una película, lo que sea, tú no sabes lo que va a pasar con eso, no sabes cómo va a reaccionar el público y bueno, eso es parte del proceso, del misterio. Claro, pero por lo pronto ya está disponible Mestiza en las distintas librerías. Bueno, tú resides en Alemania, estás de paso por nuestro país, así que ya estás pronta a emprender tu viaje de regreso. Sí, el lunes sigo, pero vuelvo para la FILSA, para la Feria del Libro, a presentar otro libro con ediciones B ambientado en el siglo XIX. Ah, mira, nos vamos a quedar pendientes entonces aquello, a leer el Mestiza antes de encontrarnos ya con tu segundo libro. Éxito, porque le vaya muy bien al libro. Bueno, y a los lectores que vayan a las librerías, porque ahí está en las vitrinas. Gracias, Patricia. Gracias.